buenas tardes, estimadas y estimados visitantes de esta Feria del Libro del Palacio de Minería. El Colegio de Ciencias y Humanidades, a través de su dirección general, estamos muy contentos de presentar el proyecto editorial del CCH, una presentación organizada por la Secretaría de Comunicación Institucional y el Departamento Editorial de nuestro colegio, y estamos muy contentos de estar en esta 45ª edición de la Feria del Palacio de Minería. Me gustaría agradecerle también a los integrantes del Presidium, quienes también ahondarán acerca de este proyecto editorial. Al inicio, al entrar a esta sala, ustedes están viendo algunos de los libros. Algunos de ustedes ya tienen libros del colegio en la mano, y nos gustaría que los pudieran hojear, observar, y vamos a hablar un poco sobre este material que ustedes mismas ya tienen en su poder. Quiero agradecer la presencia del secretario de Comunicación Institucional, el licenciado Héctor Vaca, a quienes le damos la bienvenida. Muchas gracias, Héctor. Asimismo, damos la bienvenida al doctor Alejandro Higashi, quien es coordinador académico del Gabinete Editorial de la Academia Mexicana de la Lengua. Y damos la bienvenida al doctor Benjamín Barajas Sánchez, director general del Colegio de Ciencias y Humanidades. Muchas gracias. Para aprovechar el tiempo, vamos a dialogar acerca de estas colecciones editoriales de nuestro colegio. Quiero darle la palabra al licenciado Héctor Vaca Espinosa, secretario de Comunicación Institucional. Adelante, Héctor. Muchas gracias, Marcos. Y bueno, primero, buenas tardes a todos. Qué gusto tenerlos aquí con nosotros, alumnos, profesores, funcionarios. Y para mí es un gusto compartir la mesa con el doctor Benjamín Barajas Sánchez, quien es nuestro director general del Colegio de Ciencias y Humanidades, con el doctor Alejandro Higashi, quien además de un estudioso de los libros, es miembro del número de la Academia Mexicana de la Lengua y también dirige el gabinete editorial de esta importante institución. Y sin duda para mí es un placer estar en este recinto y donde se albergan todos los libros, donde nosotros podemos encontrar un sinfín de ofertas editoriales. Creo que a partir de 1440, cuando Gutenberg consolida la imprenta y posteriormente, 10 años después, se va a imprimir la primer Biblia de 42 líneas, va a ser una revolución permanente en todos los sentidos para la sociedad. Es decir, el libro fue capaz de transformar nuestro universo. Y pocos años después, es decir, 50 años después, se va en Italia, en Venecia, va a haber un editor en el sentido como lo conocemos actualmente, que se llama Aldo Manunzio, y este editor le va a dar sentido al libro de bolsillo, a la letra aldina o itálica, y lo más importante es que empieza a cribar y empieza a pensar no solo en la manufactura del libro, sino también en cómo el libro puede acercarnos a otros momentos, y hay una recuperación de la cultura que va a ser parte del Renacimiento. Creo que esa es la fiesta que debemos de celebrar aquí. Eso es un poco el preámbulo y les daré alguna presentación que traigo por aquí. La Feria Internacional del Libro para el Colegio de Ciencias y Humanidades es fundamental, porque presentar su proyecto editorial y sobre todo presumir las publicaciones y las colecciones de libros, revistas y materiales educativos es un placer, porque van para estos primeros lectores, para estos primeros chicos
que se van aproximando al libro, ya no como una manera obligatoria, sino una forma de disfrute. El estar aquí frente a ustedes, me reconozco en los años 90 como ese joven estudiante que tenía algunas lecturas y aún recuerdo todas las aventuras de Salgari, o me gustaba mucho observar los libros de grabados, y el primer acercamiento que tuve con Homero fue a través de Doré y después con Cervantes, y esta imaginación de cómo va la imagen y la palabra, ¿no? Sin embargo, todavía el objeto como tal no era suficientemente cautivador. Hallé muy pronto una genuina amistad con aquel escribante florentino, del que escribió Edmundo de Michis. Compartí las aventuras del mítico Sadocán, imaginado por un Salgari, atrevido y arriesgado. Aún soy testigo de las historias vívidas que recuperé con estos autores y estos grabados que poco a poco se fueron convirtiendo en otra experiencia. Hablo de ellos y pienso en mi formación no solo educativa, sino sentimental y mental. En aquellas bibliotecas de mi infancia y adolescencia, establecí vasos comunicantes con este objeto, que es por todos muy querido, el libro. Como secretario de Comunicación y editor del Colegio de Ciencias y Humanidades, he tenido el compromiso y la satisfacción de configurar y cuidar una serie de materiales para los lectores de los 5 planteles de esta institución. Los libros y revistas que se editan y publican en el CCH pretende ser el canal por el que transiten los jóvenes de nivel medio superior. La literatura nos ha ofrecido un sinnúmero de lectores, unos inimaginados, otros reales. ¿Qué destino tendría Juan García Madero, el eterno enfant terrible de Roberto Bolaño, sin sus lecturas formativas? ¿Qué universos y laberintos nos legaría Borges si no fuera por los libros que leyó, de los cuales siempre se sintió más satisfecho que de los que escribió? Y en ese punto cabría a la perfección lo que Marcel Proust nos recomendó en ese bello libro sobre la lectura, tan enigmático e inteligente como En busca del tiempo perdido. La lectura no debe suplantar a la vida, aunque por sí mismo constituye un estímulo del que no podemos prescindir. Y ese es el trabajo que ha hecho el Colegio de Ciencias y Humanidades. Actualmente contamos con 8 colecciones de libros, en las cuales se divulga y se difunden los géneros literarios como la novela, el cuento, la poesía, el ensayo y la dramaturgia. En las colecciones que contamos actualmente se intitulan Textos en rotación, La Academia para Jóvenes, Autores grecolatinos bilingües, Ensayos sobre Ciencias Humanidades, Esquirlas, Medio Siglo, Investigación Educativas y Antologías Didácticas. Además, editamos 10 revistas que son espacio de diálogo y donde se analizan temáticas como educación, ciencias, filosofía, comunicación, deporte, literatura y muchas otras cosas más. Las revistas más longevas, que cuentan con una amplia trayectoria y además están indexadas, es Historia Agenda y Utopía. Y hay otras más nobles que buscan otro tipo de pensamiento como Murmullos Filosóficos, Ergón, Enseñar y Aprender Lengua y Literatura, Ritmo, Anímate y nuestro último lanzamiento, que es La CCHera, que es una revista hecha y pensada de estudiantes para estudiantes, donde ustedes pueden encontrar a sus compañeros, pero también verse reflejados en este tipo de temas. Cada uno de nuestros títulos compone un universo que ha sido pensado para los adolescentes universitarios, quienes se hallan en medio de una encrucijada de un nuevo lector. ¿Qué caminos siguen adelante en este laberinto? Estos materiales de lectura, ¿qué le pueden ofrecer y qué cauces y horizontes pueden encontrar? Sin duda, el proyecto editorial del colegio es una muestra inmejorable para que ustedes tengan la oportunidad de encontrarse en estos libros como lectores y como autores, pero sobre todo para seguir propiciando este diálogo que inició hace casi 6 siglos y seguir ovacionando las ventajas del libro. Gracias.
Muchas gracias, profesor, por darnos esta visión panorámica en torno a estas colecciones, estas 8 colecciones que publica el Colegio de Ciencias y Humanidades. Y como ustedes pudieron escuchar, son libros de diversas áreas del conocimiento. Y la importancia de tener estos libros en nuestras manos pues nos da un potencial no solamente creativo, sino también reflexivo, y que seguramente cada una y cada uno de nosotros tenemos nuestro libro favorito, ¿no? Y de las colecciones que vamos a hablar a continuación, seguramente ustedes le echarán el ojo a alguno de ellos, alguno de estos títulos, y seguramente se convertirá también en este nuevo acompañante. A continuación quiero cederle la palabra a nuestro invitado especial, al doctor Alejandro Higashi. Él es doctor en literatura hispánica por el Colegio de México y también es profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma Metropolitana. Me gustaría mencionar que el doctor Higashi es autor de diversos títulos, ediciones críticas de literatura, de poesía en particular, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y, como lo mencioné hace rato, coordinador editorial del Gabinete Editorial de la Academia Mexicana de la Lengua. El micrófono es todo tuyo, doctor Higashi. Muchísimas gracias, Marcos Daniel. Pues estoy muy contento de estar aquí. Agradezco muchísimo al CCH, a su director general, el doctor Benjamín Barajas, al secretario de Comunicación Institucional, Héctor Vaca, grandes académicos, grandes divulgadores de la literatura. En el caso de Benjamín Barajas, pues también gran poeta, ¿no? Y bueno, pues es un gusto estar aquí porque pues este programa editorial, con todo y ser tan amplio como lo escuchamos ahora en las palabras de Héctor Vaca y de cubrir pues tantas áreas y tantas disciplinas, la verdad es que tiene una parte muy bien muy arraigada y muy bien enraizada en la parte literaria. Y creo que esa es pues una de las muchas virtudes que tiene y en la que yo me voy a centrar el día de hoy. Voy a hablar además en particular de una colección que me gusta mucho y que se llama Textos en Rotación, una pues de las jóvenes, digo yo, pero además de las que muy rápidamente se ha consolidado como una colección importante en el área de divulgación literaria. El área de divulgación literaria es compleja. Por ejemplo, hay una tendencia, una teoría que se llama animación a la lectura y que consiste a veces en hacer vívidos los textos, ¿no? Entonces, pues no sé, uno está leyendo la Odisea y alguna actividad corresponde un poco con, pues, disfrazarse como algún personaje, recitar algunos textos, etcétera. Sin duda es muy útil, pero al final crea un espacio donde lo lúdico le gana a lo literario, ¿no? Y a lo mejor para los 10 o los 12 años de las personas jóvenes está muy bien, pero para el espacio que intentan cubrir estas colecciones, que es la adolescencia, es decir, ese preámbulo a la madurez, ese preámbulo al mundo de los adultos, al mundo donde una toma de decisiones implica cambios muy radicales, al mundo en el que ya no uno pues puede esperar que los papás, las mamás resuelvan todo, ¿no? Pues a veces hace falta un acercamiento justamente más maduro a la literatura. Y bueno, ¿qué es la literatura? Sino una forma de practicar, ¿no? Sobre la vida. Lo que uno lee en los libros en realidad son avances, no spoilers de la vida, y realmente en qué medida uno vive una novela, trasciende por esa novela, va por los vericuetos morales, éticos de las decisiones de los personajes y de qué manera eso influye después en las decisiones personales que uno tiene, ¿no? Hoy ustedes son jóvenes y eso es maravilloso, pero cuando uno cumple cierta edad, uno empieza a reconocer, por ejemplo, dice, caray, es que mi educación sentimental fue, y cuando uno dice mi educación sentimental fue, quiere decir que tomó una serie de decisiones importantes inspirado en una novela, inspirado en el túnel de Sábato, inspirado en Pedro Páramo, inspirado en obras que fueron muy importantes, ¿no? Para uno, y que hoy una colección como Textos en Rotación pretende justamente darles esa pequeña, gran biblioteca que sirva de educación sentimental y que sirva para involucrarlas en lo que es la vida adulta, ¿no? Que no es tan maravillosa como parece, ¿no? Siempre uno piensa que la vida adulta pues es ya
poder regresar de la fiesta a la hora que uno quiera o no regresar, dado el caso, ¿no? Y no, la vida adulta es regresar de la fiesta y además pagar la luz, pagar la renta, lavar los trastes, en fin, todas las cosas que hoy en casa nuestras familias hacen, ¿no? Textos en rotación son libros fundamentales en la formación de cualquier lector, de cualquier lectora, y de manera particular tengo que decirles que son libros que para mí, a la edad que ustedes tienen ahora, fueron libros entrañables. Yo recuerdo la primera vez que abrí Trilce de César Vallejo y dije, demonios, este poema, no entiendo nada, no entiendo absolutamente nada, pero algo quedó ahí que me hizo esforzarme, que me hizo volver a leer y que a lo mejor 10 años después dije, caray, voy a volver a leer Trilce, ¿no? Y bueno, pues la historia es que hoy me dedico a el análisis y la divulgación de textos poéticos, ¿no? ¿Qué quedó ahí de Trilce? Ese primer acercamiento y sorpresa, pues quedó un profundo enigma que al final definió mi desarrollo profesional, me ha llevado a ser profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, me ha llevado a dar las clases de lírica, tanto en el ámbito de la literatura clásica, sobre todo latina, como en el de la literatura renacentista, y en un curso muy particular que llamamos Poesía Mexicana Siglos XX-XXI. Entonces, ¿qué quedó ahí? Pues todo, ¿no? Porque alrededor de ese desarrollo profesional he hecho mi vida, he desarrollado mi vida emocional, mi familia, bueno, todo lo que un ser humano hace, ¿no? Entonces, de repente ver Zozobra de Ramón López Velarde, también a lo mejor un poeta que ustedes recuerdan un poco por La Suave Patria, pero que tiene otros poemas excepcionales que hablan de la condición humana, ver La Casa de Bernarda Alba de García Lorca, El Divino Narciso de Sor Juana, es decir, títulos que en todos los casos no es la primera vez que los escuchan y que probablemente no sea la primera vez que se acerquen a ellos, ¿no? Antologías muy importantes, ¿no? Antologías, algunas de ellas un par hechas justamente por nuestro director general, don Benjamín Barajas, ¿no? La novela corta española, Novela como nube de Gilberto Owen, ¿no? Una obra excepcional. Los de abajo de Mariano Azuela, ¿no? La primera vez que yo la leí, no podía dar crédito a que una novela fuera tan ágil, tan rápida, tan inteligente, tan crítica con lo político y lo social. Nostalgia de la muerte de Javier Villaurrutia, poemas excelentes, ¿no? Es un corpus muy importante porque es muy diverso y porque seguramente ustedes cuando se acerquen, por distintas razones, alguno de estos textos va a llamar su atención, si no es que varios de ellos, ¿sí? Javier Villaurrutia habla, por ejemplo, del sueño, de la experiencia onírica. Pues es fundamental para entender la vida porque, claro, al final todos nuestros propósitos son sueños que queremos ver cumplidos, ¿no? Y bueno, siempre pensamos en los sueños como en algo que al final fracasa, pues no, porque eso no tiene por qué ser así, ¿no? Sin embargo, el poemario se llama Nostalgia de la muerte, claro, como seres finitos que somos y que también tenemos que vivir de la aceptación de que el tiempo pasa, ya son jóvenes y ven muy lejos la muerte, pero la realidad es que, bueno, pues poco a poco se va acercando a uno a través de la familia, a través de la experiencia personal, del amigo, lamentablemente, o de la amiga, en fin. Entonces, son experiencias que vamos a afrontar mejor si hemos leído sobre ellas, que vamos a entender mejor si nos hemos acercado a través de una novela o de un poema o de una obra de teatro y vemos ahí aspectos que a lo mejor en nuestra casa no nos van a enseñar. A lo mejor en nuestra casa no nos van a enseñar cómo afrontar la violencia, en nuestra casa no nos van a enseñar cómo afrontar un amor apasionado, pero la literatura sí lo va a hacer. En nuestra casa nos van a dar consejos que ya saben, pues son los de siempre, ¿no? No hagas esto, no hagas aquello, no hagas el otro, pero la literatura nos va a dar opciones de cómo tomar una decisión moral en algún punto de nuestras vidas. Entonces, pues para eso son estos textos al final, ¿no? Son maneras de entender el mundo. Y a través de la lectura, pues nuestro cerebro de alguna manera se va alimentando de esto y va ganando experiencia. ¿Qué es vivir? ¿Qué es ser adulto? Pues un adulto es la persona que ha acumulado una serie de experiencias personales, pero ¿qué creen? No todas esas experiencias las vivimos. Seguramente muchas las vivimos, pero la verdad muchas las leímos y a partir de ahí vino el aprendizaje. Entonces, bueno, pues la invitación a leer textos en rotación,
porque la vida está rotando y la vida cambia y ustedes se van a dar cuenta, cada 5 minutos piensan diferente, tienen diferentes intereses, ven a las personas de otras maneras que hace 2 días o 3 días ni se imaginaban, etcétera. Entonces, claro, para eso está la literatura, ¿no? Hay un sector muy aburrido del ámbito académico que nos dice que la literatura está ahí para aprender ortografía, para aprender cómo redactar bien. No, no es cierto, la literatura está ahí para brindarnos experiencias de vida que nos permitan terminar de madurar, no nada más con lo que hacemos, sino también con lo que leemos, ¿no? Y bueno, esa es una de las colecciones. Y otra, la verdad es que estoy personalmente muy comprometido con ella, y es la Academia para Jóvenes. Presentamos el día de ayer algunas novedades, pero bueno, es una colección que la Academia Mexicana de la Lengua queremos mucho. ¿Por qué? Porque hubo un momento en el que la Academia publicaba obras, pues para, ¿qué les digo?, universitarios, ¿no? Este tipo de materiales hechos por universitarios, por universitarias, para que lo lean otros universitarios y universitarias. Y siempre teníamos un poquito la cosquilla, sobre todo en las ferias del libro, de la gente joven que se acercaba y nos decía, bueno, y para gente como yo, ¿qué tienen, no? Entonces, un día, Felipe Garrido, director de la colección desde la Academia Mexicana de la Lengua, y Benjamín Barajas, director de la colección desde el CCH, se sentaron a platicar, y eso yo no lo sé, pero me lo imagino, y dijeron, vamos a trabajar en conjunto, y de ahí nació la Academia para Jóvenes. ¿Qué puso cada parte? Bueno, pues el CCH puso el público y la parte de la producción, es decir, un público joven, un público de adolescentes, ¿no? Que para la Academia fue muy sorprendente y muy sorpresivo porque nuestros hábitos de producción editorial estaban del lado de gente muy seria y muy madura, ¿no? Pero claro, eso no quiere decir que nuestros autores, nuestras autoras no tengan un compromiso con esos jóvenes lectores, con esos con ese mundo tan especial, ¿no?, en formación, y del que al final pues también nosotros, nosotras formamos parte en algún momento, ¿no? En esa colección tenemos muchos nombres y tenemos obras muy importantes que ya no son tanto de disfrute de la lectura, pero sí de introducción a las disciplinas, de introducción al pensamiento, ¿no? Tenemos obras como pues no sé, Fantasmas bajo la luz eléctrica de Vicente Quirarte, que es una serie de ensayos muy atractivos, ¿no? De Mauricio Bouchot, Elementos de filosofía, que es una forma muy amable de ingresar a la filosofía, de Felipe Garrido, Inteligencia, Lenguaje y Literatura, que es una forma muy rica de introducirnos al mundo de la escritura y al mundo de la lectura, ¿no? A través de una serie de anécdotas, siempre además muy amenas, ¿no? Muy amables. Don Ruy Pérez Tamayo publicó también en esa colección Cómo acercarse a la ciencia, y bueno, pues trata temas de todo tipo, ¿no? De por qué la ciencia mayoritariamente se tiene que leer y publicar en inglés, el mercado económico alrededor de la ciencia, en fin, muchos temas muy ricos, ¿no? Jaime Labastida tiene unas lecciones de poesía maravillosas, ¿no? Que creo que esas interesan al público joven, pero al público de otras edades también, ¿no? Julieta Fierro, a quien probablemente conozcan y hayan escuchado en algún foro, tiene Los retos de la astronomía, y así dicho el título suena como muy, ¿no?, como muy complicado, pero en realidad es una historia de la filosofía perdón, de la astronomía y de cómo se ha ido enfrentando una serie de problemas y cómo los ha ido resolviendo, ¿no? Margot Glantz tiene un título especialmente diseñado para la colección que se llama A los 16 y que son sus memorias de cuando tenía 16 años, ¿no? Entonces, justo, pues son títulos, ¿no?, que se han ido haciendo exprofeso para esta colección. David Noria tiene un ensayo que es una historia de la lengua española también, que pues es muy amable de leer y que más que un trabajo académico es como una historia, ¿no?, contada en un café, una historia contada de una manera muy amable de pues cómo la lengua española evolucionó desde el latín hasta nuestros días. Y bueno, las novedades que presentamos justamente el día de ayer, pues es una historia de la música, con especial atención a la música clásica de don Carlos Prieto, que bueno, fue un reto técnico, porque además es un
libro muy, muy ilustrado, ¿no? Entonces eso significó pues muchos cambios en la parte técnica, ¿no? Un agradecimiento a nuestro editor, a Omar Nieto, ¿no? Que bueno, que ha hecho que esta colección también sea muy brillante en la parte editorial. Y bueno, Rodrigo Martínez Barax presentó una biografía sobre don Miguel León Portilla, Adolfo Castañón, Fuga a tres voces, 3 ensayos sobre José Luis Martínez, Alí Chumacero y Juan José Arriola. Felipe Garrido presentó Novedad de la Patria, una serie de ensayos alrededor de la figura de Ramón López Velarde, y Silvia Molina presentó Leyendo en la Tortuga, que es una serie de digresiones muy ricas, muy interesantes, muy amenas sobre la figura de la tortuga, ¿no? Los símbolos asociados, bueno, una serie de aspectos culturales asociados a ella. Y bueno, pues no quiero quitarles más el tiempo. La invitación a conocer todas las colecciones del CCH, la invitación a ver con más cuidado Textos en Rotación y la Academia para Jóvenes, porque de verdad que creo que ahí van a encontrar textos importantes, interesantes, y ojalá dentro de 20 años estén en algún espacio diciendo, diablo, sí, Trilce, yo la leí cuando tenía esta edad. Zozobra de López Velarde, claro, es un texto que quiero volver a leer porque me emocionaba de una manera cuando yo tenía tales años, la edad que tengan. La literatura es para gozarla. Si les han dicho que es para aprender, para la ortografía, para la redacción, pues ustedes en silencio, ¿no? Pero saben que la literatura es para gozarla y ahí está, disfrútenla y aprovechenla, y gracias al CCH por esta oportunidad de tener estos textos tan importantes y tan disfrutables. Gracias, tengan buena tarde. Muchas gracias por tus palabras, doctor Alejandro Higashi, y efectivamente cada una de nuestras colecciones en el CCH son esa oportunidad para gozar con la lectura y en este desarrollo del pensamiento, como bien lo acabas de decir, doctor. A continuación quiero cederle la palabra al doctor Benjamín Barajas Sánchez, director general del Colegio de Ciencias y Humanidades. Adelante, doctor. Muchas gracias, Marcos y colegas, Alejandro, Héctor. Bueno, al escucharlos me emocioné, y yo suelo ser poco optimista, aunque nunca se me nota, pero cuando los escuché me empecé a emocionar mucho porque hablan de algo que tenemos en común, ustedes, yo, ellos y este edificio tan maravilloso que pues es el arte, y el arte de los libros. Siempre que vengo a esta sala inmediatamente me cambia el ánimo porque es un espacio muy bonito, ideal para actividades artísticas. Y luego cuando estaba hablando Alejandro diciendo de, bueno, ¿hemos encontrado acaso ese libro que nos construye por dentro, que nos hace una estructura, como decía Sor Juana, que los libros son los muebles de la mente? A mí me gustó mucho esa imagen que también cuando era adolescente leí, que cómo serán esos muebles, los que te construyen estructuralmente, anímicamente y para toda la vida. Son esos libros. Luego hay otro poeta, simbolista francés, Mallarmé, si mal no lo recuerdo, que decía que el mundo, y yo agrego, y la vida se justifican para llegar a un hermoso libro. Y ese hermoso libro te constituirá, y bueno, estoy tratando de prolongar la idea de Alejandro, y yo les preguntaría si ya lo encontraron o esa búsqueda es perpetua. Mientras no sea una búsqueda perpetua y estéril, está muy bien, porque entonces hay que encontrar algunos por el camino. ¿Y por qué son importantes? Porque efectivamente esos libros definen vocaciones. No todos los que nos dedicamos a los libros, ni a escribirlos, comentarlos, publicarlos, somos literatos o creadores de literatura en un sentido, pero todos somos lectores, y como lectores somos co-creadores. Yo creo que la lectura, lo han dicho muchos, lo digo yo,
Es el único arte en donde tú reconstruyes la obra que hizo un autor. ¿Cómo? Empezando por la primera palabra, cómo empezó ese autor. Cada vez que toman el Quijote, es largo, pero sí hay que leerlo, porque son de esos libros que son constitutivos de toda la vida de una persona. Empieza uno por la primera palabra y cuando termina al final, uno se convirtió en un co-creador, en un segundo creador del libro. Decía este filósofo español, Sabater, que la lectura y la literatura es el único arte en donde tú te vuelves el segundo autor. Dice, tú ves una catedral, ves la pirámide del Sol y no se te ocurriría hacer una pirámide junto a ella, ¿verdad? Y si se te ocurre, pues qué maravilloso. Pero tú lees un libro e inmediatamente se te ocurre ser el autor del libro. ¿Sí se entendió? Y esto es así porque los libros solo funcionan a costa de nuestra energía. Lo dice Sabater muy bien. Dice, ustedes pueden prender la televisión y meterse a bañar y la televisión sigue actuando y prendida, pero si ustedes cierran un libro, se acabó la diversión. Si lo abren, renace el libro, si lo cierran, se acaba. Ustedes son los motores de ese artefacto, de esa máquina maravillosa que se llama libro. Y hay muchas otras razones para leer, y una de ellas es que te aumenta las conexiones neuronales. Es decir, si uno no empieza a unirlas, ahí están, son 10,000 millones, no, son, a ver, ¿alguien sabe cuántos millones de neuronas tenemos? Creo que 10,000 millones. Pero se van muriendo si no se conectan. Y la lectura es ese elemento que te ayuda a unirlas, a volverte memorioso, te permite abstraer. Alguien que no lee, no escribe, no piensa, ¿no? Pues se le olvida la abstracción y abstraer es fundamental para pensar. Bueno, esa es una parte. Y bueno, yo diría que yo sí llegué a un hermoso libro y por eso ando en esto. Los grandes libros son como accidentes, pero son gloriosos accidentes. Son dos y a lo mejor uno es un libro de Honorato de Balzac, un escritor del siglo XIX, muy abundante, muy prolífico, se llama La Granadier, es un librito pequeño, obviamente lo leí en español, y estaba por ahí arrumbado en una caja, yo tenía pues 14 años, no sé, y lo abrí, lo leí y dije, yo quiero ser como este señor. Nunca lo iba a lograr, pero me volví literato y me volví profesor de literatura y estoy haciendo, como decía el doctor Higashi, lo que me gusta. Porque en la vida hay que hacer lo que te gusta para que seas pleno. El dinero es pura falsedad. El dinero vale mucho, pero no es el centro de la vida emocional, espiritual de nadie. Y bueno, entonces volviendo a los libros, ¿qué tenemos que hacer para la formación de ustedes jóvenes? Quiero decir que se lee, hay libros que se leen cuando tiene uno la edad de ustedes y otros que se leen después. Hay unos libros que son fundamentales. Yo leo con mis compañeros alumnos que son con ustedes, les digo, a ver, vamos a leer, ahora que es 14 de febrero, vamos a leer 20 poemas de amor y una canción desesperada. Y lo primero que piensan los jóvenes es que va a ser un libro cursi. Pues no, es un libro de, ¿cuánto llevará? Como 100, ya lleva del 17 al 17 como 100 años de existencia y es un libro fresco como si se hubiera escrito ayer, 20 poemas de amor. Pero si no queremos ser cursis, pues leamos a Sor Juana, ¿no? Y tú lees un poema de Sor Juana de hace 300 años
y parece que lo escribió ayer. Dicen los jóvenes, cuando escuchan el sonido, porque la poesía es sonido, dicen, ay maestro, qué bonito suena. ¿De quién es? Le digo, es de una amiga mía que vive ahí enfrente, se llama Sor Juana. Y dicen, ay, qué amiga tan interesante tiene usted. Y entonces, ¿por qué? Porque ese está el encuentro fresco con los libros. Nosotros tenemos una antología aquí de Siglos de Oro y tenemos, como ya decía el doctor Higashi, bueno, leer a Villaurrutia es para también adolescentes, es un placer leer y leer otros textos que quizá en el momento no entendamos del todo, pero que están sembrando dudas que con el paso de la vida se van a ir aclarando. El que lee todo y entiende todo, pues puede tener un gran problema, porque entonces no tiene ninguna duda que aclarar, ¿no? Obviamente nadie entiende todo. Quien lee todo y entiende todo es que está mal informado, ¿verdad? Se diría. Y voy a terminar diciendo de que ¿qué tiene que hacer una escuela de medio superior? Pues poner en la mesa, así como cuando servimos los banquetes o los bocadillos, poner todos los libros ahí para que los jóvenes se sirvan de ellos. Aparte de que en la literatura todos somos creadores, ¿verdad? Ya lo decía yo. En la literatura todos somos lectores, autores y escritores. Una cosa es la fama. El que lee y escribe es un escritor. ¿Cómo lo hace? Ya vendrá una teoría estética, pero todo el que escribe es escritor. Es uno de los artes que debería ser más democrático porque todo el mundo lo puede hacer. ¿Con qué puedes escribir? Con una máquina como esta. Esta es una máquina de escribir. ¿Y qué necesitas? Una pluma, ¿no? Si vas a hacer cine, ahí sí ya no te digo nada. Porque si vas a ser escultor, pues carga tu piedra. Pero si vas a ser escritor, pues tienes una hoja y un papel. Díganme si no es maravillosa la literatura y nos invita a todos a participar en ella. Siempre termino en etapas y cuando me voy de una fiesta siempre me estoy yendo desde que llegué, pero soy el último en partir. Así termino yo las conferencias en etapas. Miren, cuando se fundó el colegio se dijo que era lo más importante hace 53 años, era que los alumnos leyeran, escribieran y aprendieran matemáticas, porque son los lenguajes fundamentales para adquirir cualquier otro conocimiento. Y se fundó una imprenta en cada plantel, una imprenta. Eso era revolucionario, porque los jóvenes deben dar cuenta de lo que aprenden a través de la escritura. Y pasaron 50 años y seguíamos con las fotocopias. Hoy tenemos libros y el colegio se ha convertido en una editorial. Y yo creo que esto puede ser importante para los 60,000 jóvenes que solemos tener y que cada año se nos van 15,000 y regresan 18,000 de primero. Y es un círculo virtuoso, porque dedicarnos a formar jóvenes es una de las mejores profesiones que pudiéramos aspirar. Muchas gracias a todas. Muchas gracias, doctor Benjamín Barajas Sánchez. Me gustaría comentarles antes de concluir que las colecciones que presentamos el día de hoy, que nos hablaron nuestros ponentes, pueden descargarlos, cada uno de los títulos, en la página del Colegio de Ciencias y Humanidades. Ahí están los títulos también descargables. Aquí les estamos obsequiando también algunos ejemplares que tenemos. Y no me resta más que agradecerle al profesor Héctor Vaca, al doctor Alejandro Higashi y al doctor Benjamín Barajas Sánchez
por esta presentación y agradecerles a todas y a todos ustedes por entablar este diálogo sobre los libros y con los libros. Muchas gracias a la Feria del Libro de Minería y nos vemos a la próxima. Que tengan muy buena tarde.